Hola, muy buenas noches. Saludo con gran alegría, con mucho gusto a la gente linda que ya está comenzando a conectarse a esta transmisión. Falta tan solo un minuto para que sean las 8 de la noche y me da un gusto enorme ver que ya hay 9 dispositivos electrónicos conectados a esta transmisión y comienzan a llegar los saludos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, querida familia Cepeda Tobar. Saludos Chuy, saludos Brenda y a todos sus hermosos hijos. Lilia Amador, buenas noches, saludos desde León, Guanajuato para nosotros y saludo para ti hasta León, Guanajuato. Gilberto Villarreal, gracias por conectarte, Gilberto. Juan y Villanueva, qué gusto, Juanita, que no solo en la mañana me pudiste acompañar, pero hoy estás aquí diciendo presente. Saludo cariñoso. Mi hermano Ernesto Chapa, muy buenas noches, deseo que se encuentren bien toda la familia Chapa, que todo esté caminando en orden y bien. Mi querido Dani, mi querida Gaby, abrazo con gran cariño para ustedes, para sus príncipes. Mi amada Martita Mata, preciosa, abrazo cariñoso para usted, para Claudia, para sus nietas, para su nieto. Saludo cariñoso, mi querida Gloria González, bendecida. Gracias por conectarse, mi amada hermana. Deseo que don Idelfonso esté caminando bien en su recuperación. Isabel Cruz, buenas noches, gracias por conectarte. Mi amada Marta de Olivares, gracias Marta, saludos a Uciel, saludos a las 3 hermosas princesas que están en tu casa. Saludos Pastor Dani Medina hasta Mazatlán, Sinaloa. Deseo que estén teniendo un tiempo rico, Dani, que esta circunstancia no les impida poder disfrutar de un tiempo como familia. Abrazo cariñoso para América y para el Junior. Síganla pasando bien. Gracias por tomar tiempo para conectarte, mi amado Dani. Abrazo cariñoso. Liliana Amador, gracias. Dice que es un placer estar en mis enseñanzas. Pues te aseguro, mi amada Liliana, que el placer es todo mío. Compartirles lo que Dios me ha permitido aprender, lo considero un honor y un privilegio. Gracias por conectarte. Mike Flores, saludo cariñoso, mi amado Mike. Gracias por conectarte. Me imagino que ahí está Eunice y ahí está la princesa Darita. Saludos cariñosos. Fer Villarreal, saludos. Gracias por conectarte, Fer. Bienvenida. Irma Pérez dice, gracias a Dios que puedo conectar en vivo. Bendiciones desde Chicago. Saludos, Irma. Gracias por conectarte. Qué bendición. Gracias por esa alegría. Mi amada esposa, lista ya, dice mi amada. Gracias Mari, gracias hermosa por conectarte. Saludos Jorge Carlos, saludo cariñoso. Bendecida noche también para ti. Doctora Liz Ojeda, gracias por conectarte, doctora. Luisita Cervantes, buenas noches. Mi prima hermosa Analicia Alvidres, gracias. Desea que nos encontremos bien nosotros y nuestra hermosa familia, y así es, primita. Gracias a Dios, estamos bien, Dios ha sido bueno, nos estamos cuidando y Él nos está guardando. Deseo ustedes también, Gracias por conectarte, mi amada prima. Nelly Ruth, doctora Nelly, saludos cariñosos para ti y para Isaí, que seguramente está por ahí también a tu lado. Abrazo cariñoso. Modesto Rivero, gracias Modesto por conectarte, saludos para ti también. Buenas tardes, noches Claulicón, gracias por conectarte. Patti Velázquez, gracias por conectarte, Patti. Buenas noches. Saludo con un gran cariño, con alegría, con entusiasmo. Gracias por tomar este tiempo y acompañarme a la transmisión de esta noche. Algunos de ustedes me acompañaron esta mañana en el tiempo con Dios, en el tiempo devocional, y les comentaba que la semana pasada comencé a compartir una serie de enseñanzas que he titulado Lecciones de la Escuela de Oración. Estoy compartiendo con ustedes lo que he aprendido tocante a esta fascinante, emocionante, maravillosa área de la vida de los creyentes, que es la comunión con Dios, que es la oración. Y estoy seguro que así como aprendimos la semana pasada, el miércoles pasado,
Hoy vamos a aprender también cosas que van a afirmar nuestro entendimiento, insisto, de esta vital área en la vida de los hijos de Dios. Saludos, Tere Arenas, gracias por conectarte, amiga. Saludos cariñosos, mi amada Estercita Loredo. Saludo cariñoso, Estercita, esta mañana me acompañó y ya está lista también para acompañarme esta noche. Gracias, mi amada Estercita, un abrazo cariñoso. Rosario Ledesma, gracias por conectarse, Rosario. Saludos a don Mike, saludos a Miguelito. Mi amado Frank Castro, bendiciones, gracias por conectarte, Frank. Gracias por acompañarme. Y bueno, sé que los miércoles y a esta hora hay mucha gente transmitiendo y mi intención obviamente no es competir contra nadie, sino simplemente ser una opción más, y yo agradezco de todo corazón que ustedes tomen este tiempo para acompañarme y pues que pudiendo ver tantas opciones que hay a esta hora en la red, pues elijan conectarse conmigo. De verdad es algo que valoro, es algo que agradezco, es algo que aprecio mucho. Saludos, directora Cintia Zavala, buenas noches. Ella nos está saludando y mandando abrazos a todos. Qué gusto. Bueno, familia preciosa, pues vamos a preparar nuestro corazón, vamos a disponernos para entrar al tema que el día de hoy quiero compartir con ustedes. Bienvenida, Susana Benzor. Gracias por tu saludo, Susi. No sé si me has podido ayudar a indagar algo sobre Andrea, la nietecita de Maggie. ¿Sabes algo acerca de esa situación? Yo he estado tratando de contactar a Maggie, pero no lo he logrado. Si sabes algo, me gustaría mucho tener noticias. ¿Cómo va esa situación? Claro, deseo que esté muy bien la bebé y la hija de Maggie, que están pasando ahí un tiempo adverso, un tiempo difícil, pero con el deseo y con la confianza de que Dios les va a sacar adelante y les va a ayudar. Bienvenida, Ofelia Quesada, saludos cordiales también para ti, gracias por conectarte. Y bueno, familia, el día de hoy quiero compartir con ustedes el segundo mensaje o la segunda enseñanza, como ustedes le quieran llamar, el segundo mensaje o la segunda enseñanza dentro de las lecciones de la escuela de oración. El día de hoy quiero hablar con ustedes y compartirles un concepto que considero muy valioso en el tema de la oración. Me refiero a la conexión. Si tuviera que ponerle un título a la enseñanza de esta noche, lo titularía La importancia de la conexión. Toda persona que practica la oración, toda persona que entiende lo que es orar, necesita entender la importancia que tiene la conexión, el estar conectados con el Padre Celestial. Muy bien, pues les invito a que hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos hable. ¿Sí? Olga Encino, bienvenida. Gracias por conectarte, Olga. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de esta enseñanza. Maravilloso Padre Celestial, es un gozo, es una alegría y una bendición poder invocar tu nombre en este momento, dándote gracias, Señor, por todas las personas que están detrás de los 42 dispositivos que están ya conectados a la transmisión de esta noche. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por la bendición de disponer este tiempo, amado Padre, para crecer en el conocimiento de una área que sin duda alguna es vital, es imprescindible, ser bien comprendida por todos tus hijos, como es la oración, la comunión contigo. En tus manos pongo las palabras, las ideas y los conceptos que voy a compartir con la gente que se conecta a esta transmisión. Mi amado Rey, te pido me ayudes a llegar tan lejos como tú quieras que esta enseñanza llegue, y que a todos los que ya están conectados, Señor precioso, nos concedas la gracia y el favor para poder disfrutar de esta enseñanza, y sobre todo, mi amado Rey, que la luz de lo que hoy vamos a conocer disipe las tinieblas y nos ayude, Señor, a crecer en el conocimiento de tu voluntad para nosotros en Cristo el Señor. Amén
Saludo Eddie Rojas, gracias por conectarte, gracias por llegar a la transmisión. Claudia Rodríguez, abrazo cariñoso Claudia, gracias por conectarte. Pastor Rubén Granados, un honor que me acompañes esta noche, gracias porque estuvimos conectados esta mañana y pues me da un gusto enorme que podamos disfrutar de tu compañía, pastor. Si te quedas a toda la enseñanza es un honor, y si solo pasaste a saludar es un honor. Gracias. Saludos a Betty y a tus princesas. Ok, bueno, Fer Villarreal, no sé, no reconocí la foto y yo estaba pensando que era tal vez alguna familiar de Normita, pero ya me aclararon, es la familia de la O Villarreal. Me imagino que se quedaron ahí. Se me hace que el pastor no sabe que somos nosotros, ¿verdad? Y en efecto, no sabía que eran ustedes, pensé que era alguien más. Pero la familia de la O Villarreal, Fer y Norma, abrazo cariñoso. Nelly Gómez, gracias por conectarte, Nelly. Olguita, mi amada hermana, gracias por conectarse a la transmisión. Y bueno, familia, entremos de lleno a la enseñanza de hoy. La lección pasada, el miércoles pasado, estuve compartiendo con ustedes un tema que lo titulé Enséñanos a orar. Y en ese tema hablaba y trataba de transmitirles la importancia que tiene el saber que cuando nosotros oramos, no solo estamos hablando con Dios, sino que estamos teniendo comunión con nuestro Padre Celestial. Eso es imprescindible. Cuando aquel discípulo le pidió al Señor que les enseñara a orar, Él les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Y entonces de ahí se desprendió todo ese entendimiento de la importancia que tiene el saber que cuando oramos estamos hablando con papá, estamos hablando con el Dios Altísimo y Todopoderoso, pero que se identifica con los nacidos de nuevo como Padre. Bueno, es necesario que nosotros comprendamos que cuando practicamos la oración es un hijo hablando con su papá. Bueno, una vez que entendemos que la oración es la comunión entre el Padre y sus hijos, es necesario que comprendamos también el propósito que hay detrás de esa comunión con nuestro Padre Celestial. Familia, algo que todos los hijos de Dios debemos saber es que Dios nos creó para que tuviéramos conexión permanente con Él. No, Dios no nos creó para que tuviéramos comunión con Él en la mañana cuando comienza el día y todo el resto del día no la tuviéramos. No nos creó para que tuviéramos comunión con Él cuando nos reuniéramos con la iglesia. No, Dios nos creó para que tengamos comunión permanente con Él, para que permanezcamos conectados a Él todo el día y todos los días de nuestra vida. Ese es el deseo de Dios. Quienes ven la oración solo como un tiempo para pedirle cosas a Dios, en realidad no han entendido la naturaleza de la oración. No, familia. Orar no es para pedirle cosas a Dios. Orar no es un tiempo para pedir. Orar es un tiempo para conocer a Dios. He aquí un principio. Si a ti te gusta anotar cosas importantes, yo te pediría que anotes esto, que registres esta frase que te voy a dar. Este es un principio importante en las lecciones de la escuela de oración. No oramos para pedir cosas, oramos para conocer a Dios. Sí. La oración no es un tiempo para pedirle cosas a Dios. Se incluye, sí, pero ese no es el propósito, esa no es la naturaleza de la oración. Recuerdo cuánto tiempo, cuántas personas a través de los años me han dicho: pastor, es que yo no sé orar. ¿Sabes cuál es mi respuesta cuando la gente me dice a mí no sé orar? Yo lo resuelvo muy sencillo. Le digo: ¿sabes hablar? Sí. ¿Sabes platicar con alguien? Sí. Entonces sabes orar.
No, pero es que no sé cómo pedirle a Dios. No, 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 no. La oración no es un tiempo para pedirle cosas a Dios. La oración es un tiempo para conocer a nuestro Padre Celestial. A Dios le agrada, es un deleite para Dios revelarse a nuestra vida, y lo hace cuando tenemos estos tiempos de comunión con Él. ¿Sí? Dios nos creó para que tuviéramos conexión permanente con Él. A ver, vamos a traer esto al plano familiar. Cada cuando un hijo habla con su papá y con su mamá, o déjenme cambiarlo, cada cuando puede hablar un hijo con su papá o con su mamá. Pues claro, cada vez que lo vea, cada vez que quiera, incluso cuando no lo ve, le hace una llamada telefónica. ¿Por qué? Porque es lo más natural que suceda. Lo más natural es que hablemos con las personas que amamos, y lo más natural es que hablemos con papá y mamá. De hecho, si no hablamos con papá y mamá, algo no está funcionando bien, algo no está caminando bien. Dios nos creó para que tuviéramos conexión permanente con Él. Con Dios podemos hablar a cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Miren, para ilustrarlo, he dicho, si Jonás tuvo comunión con Dios cuando se encontraba en el vientre de una ballena, ¿qué lugar puede ser complicado para que tú y yo tengamos comunión con Dios? Absolutamente ninguno. Perdón, ningún lugar nos puede apartar de la comunión con Dios. Ojalá que me explique. Ahí, cuando Jonás estaba en el estómago, en el vientre de la ballena, ahí clamó a Dios y fue escuchado. ¿Dónde podríamos nosotros escondernos o dónde podríamos huir que no pudiéramos tener comunión con Dios? Mi amada, mi amado, Dios nos creó para que tuviéramos conexión permanente con Él. No oramos para pedir cosas, oramos para crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad para con nosotros. Se nos describe en las Escrituras desde el principio que Dios descendía diariamente para tener comunión con el ser humano, con Adán, con Eva. Mira, vamos a las Escrituras. ¿Me acompañas? Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Mucha atención. Siguiente versículo, el 28. Y los bendijo Dios y les dijo. ¿Qué? Les dijo. Atención. ¿Qué les dijo? Fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nota, por favor, les dijo. Amada, amado, presta atención. Dios les dijo. ¿Por qué hago énfasis en esta frase? Porque la oración no es un tiempo para que nosotros le digamos cosas a Dios solamente. Tomamos la iniciativa, hablamos con Él, pero obsérvalo bien, Él también quiere decirnos algunas cosas. ¿Sí? Cuando tomamos tiempo para hablar con Él, cuando nosotros apartamos tiempo para la comunión con el Padre, te aseguro que el Padre toma tiempo para la comunión contigo. ¿Sí? Lo que sucede es que hemos visto la oración como un pliego petitorio. Padre, gracias esta mañana por darme vida. Te pido que me cuides, te pido que vengas conmigo, te pido que me libres del mal, te pido que mi jefe me aumente el suelo, te pido que mi esposa no se enoje conmigo, te pido que mi papá no me regañe, te pido, Señor, que no me asalten, te pido que... A ver, ¿eso es orar? ¿Eso es orar? No, eso es pedir cosas. La oración no es para pedir cosas. La oración es para conocer a Dios. La oración es para crecer en el conocimiento que tenemos de nuestro Padre Celestial. Si ya establecimos que orar es la comunión entre un padre y un hijo,
entonces el Padre y el Hijo se conocen, se conectan y avanzan por medio de la comunicación, por medio de la comunión. Mira qué interesante. Dios les dijo. Dios te quiere decir cosas a ti. ¿Sí? Dios nos quiere decir cosas a nosotros. ¿Te sorprende? ¿Te sorprende? ¿Sabes por qué nos sorprende? Porque ¿cómo vemos la oración? Vemos la oración como una plática de una sola persona hablando. ¿Disfrutarías tú la plática con una persona que no te deja hablar? Has vivido eso, ¿no es cierto? Tú has estado platicando con una persona que habla y no te deja hablar. ¿No te desesperas? Bueno, no hagamos de la oración un monólogo. No, no es una persona dándole un discurso a otra y mucho menos es estarle haciendo peticiones. La oración es un tiempo de común unión, de comunicación. Hablo y escucho. Escucho y hablo. Dios les dijo, ¿sí? Porque Dios nos quiere decir cosas a nosotros. Dios quiere hablar contigo y conmigo. Dios tiene su deleite en comunicarse con nosotros. La gente pregunta, ¿por qué yo nunca he oído hablar a Dios? Pues la pregunta no es ¿por qué no he oído hablar a Dios? La pregunta es, ¿tomas tiempo para escucharlo? Los que me acompañan, aquellos de ustedes que me acompañan a la oración matutina, ustedes me han oído muchas veces decir esto. Cuando no estoy en la transmisión, cuando mi tiempo con Dios es un tiempo de intimidad, yo llego a ese punto en el paso 1, cuando le estoy diciendo al Espíritu Santo, alineo mi vida a tu voluntad, Señor, háblame, enséñame, corrígeme. Ustedes me han escuchado que lo digo. Bueno, si no estoy frente a la pantalla, si no estoy donde sé que hay gente escuchando mi oración, ahí me quedo callado un rato y trato de discernir en mi interior. De hecho, les digo algo, familia, cuando termina la transmisión de Tiempo con Dios en la mañana, cuando yo me despido de ustedes, me quedo aquí. Ya sin que alguien me esté viendo, me quedo aquí un ratito y guardo silencio. Y le digo al Espíritu Santo, ¿qué instrucciones hay hoy, Señor? Ahora, no me malinterpretes. Entonces todos los días le dice cosas, no. Fíjate que no todos los días me dice cosas, pero de pronto hay una imagen en mi mente, de pronto el nombre de una persona, el rostro de una persona viene a mi memoria y entonces digo, ok, voy a hacer contacto con él hoy. ¿Qué más da? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, bendiciones, ¿todo bien? Ay, pastor, gracias por llamarme. Le estaba pidiendo a Dios que me diera la oportunidad de platicar con usted. Hey, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió? Tuve un sentir, tuve una percepción, ¿sí? Otras veces con una claridad, y ustedes lo saben, con una claridad viene una rema, una palabra específica, para una persona específica en una circunstancia específica. Dios quiere hablar. La oración no es yo diciéndole cosas a Dios, ¿sí? Incluye yo diciéndole cosas a Dios. De hecho, yo tomo la iniciativa, pero luego espero para recibir instrucciones. Háblame, Señor. Enséñame. Ahora, fíjense lo que vemos en Génesis 1:29. Y dijo Dios, otra vez, Dios hablando con el hombre, he aquí que les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les será para comer. Dios quiere mostrarnos lo que ha hecho para nosotros, para que entendamos el propósito de nuestra existencia en esta tierra. Eres una persona que dice, no sé de dónde vengo, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé a dónde voy. Entonces eres una persona que no tiene comunión con Dios. Mira, observa. Dios habló y les dijo a Adán y a Eva, está escrito, ¿qué les dijo? Les he dado
toda planta que da semilla. Es como decir, muchachos, ¿ven esos árboles? ¿Ven ese fruto? Yo hice todo eso para que ustedes puedan comer. Ahora, piensa en esto, en esta época moderna, que de pronto Dios te diga, llama a fulano de tal, ofrécele tu ayuda, compra esto, vende esto. Todo esto es para que tú puedas funcionar. ¿Te das cuenta? Dios nos creó para estar conectados permanentemente con Él y recibir sus instrucciones. Dios se deleita en mostrarnos lo que Él ha hecho para nosotros. Los tesoros escondidos. Él se deleita en hablarnos, en decirnos, haz esto otro, aquí hay provisión, aquí hay sabiduría. Déjame utilizar tu vida para esto, ve a tal lugar. Eso cambia radicalmente la manera en que vemos la oración, ¿no es cierto? Ahora vamos a Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Observa, Jehová Dios mandó al hombre. ¿Qué ves aquí? Dios quiere darnos instrucciones. Dios quiere darnos mandamientos. Dios quiere hablarnos. Nos quiere brindar la oportunidad de caminar en obediencia y demostrar nuestro amor por Él. Haz esto. Ve a tal lugar. Miren, familia, si les abro mi corazón, si les comento cosas, probablemente ustedes se rían un poco conmigo. Yo he estado orando y de pronto percibo, ve a un lugar. Voy a relatar esto. Recuerdo que una mañana, con mucha claridad, hay una plaza comercial aquí relativamente cercana a donde vivo, a donde ustedes tienen su casa, y yo escuché claramente así en mi interior, cuando termine tu tiempo de comunión, ve a Plaza La Silla. Yo lo escuché con una tremenda claridad y recuerdo que guardé las cosas, terminé mi tiempo de oración, tomé una ducha, un baño, me cambié, arranqué hacia la oficina y de pronto me acordé, hoy Plaza La Silla. Me desvié, llegué a Plaza La Silla. Me paré ahí a observar la gente, a observar los aparadores de las tiendas, me senté en una banca y pregunté, ya estoy aquí, Señor, ¿qué hago? Silencio, nada, ni una instrucción, nada. Me quedé sentado, pasaron los minutos, nada. Entonces de pronto un pensamiento pasó por mi mente. Tal vez Dios solo me dio esa instrucción para ver si yo lo obedecía. Sí, quedé un rato, miré y alcancé a ver allá al fondo una de esos lugares de snack y dije, voy a comprar una botella de agua. Caminé hacia aquel lugar, pero yo convencido de que yo había recibido una instrucción solamente para ver si obedecía a Dios. Cuando llegué al snack, dije, hola, buenos días. Y detrás del mostrador se da la vuelta una mujer que reconocí inmediatamente, la hermana Juanita. Juanita se congregaba con nosotros. Cuando ella escuchó mi voz, volteó y dijo, esa voz yo la conozco. Y cuando me vio, cuando las miradas se cruzaron, comenzó a llorar y dijo, ahora sé que Dios me ama. Yo me quedé sorprendido. Dije, ¿de qué está hablando, hermana? Y me dijo, pastor, es que yo me he sentido muy mal, yo me he sentido muy decaída, yo me he sentido que ya Dios no está conmigo. Y esta mañana oré y yo le dije, Señor, si de veras tú me amas, si de veras tú estás conmigo todavía,
mándame una persona que me hable, mándame una persona que me edifique, mándame una persona que me ayude. Me dijo, pastor, no me he podido congregar, tomé este empleo y este empleo me está absorbiendo el tiempo. Y dijo, y ahora entiendo que Dios me ama. Yo sonreí y le dije, a ver, mi hermana, Dios no tiene que enviar a nadie para demostrarle su amor. ¿Están de acuerdo conmigo, familia? Cuidado con esas peticiones. Cuidado con esas oraciones. Señor, si me amas, mándame a una persona. No, 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 no. Dios te amó de tal manera que te dio a su Hijo unigénito. Dios no tiene que hacer nada más para demostrar su amor por ti. Es una mala oración. Y sin embargo, aunque era una oración equivocada, mira lo que Dios hizo. Juanita pidió que alguien le ayudara, orara por ella. Y a mí me habló y me dijo, ve a Plaza La Silla. Cuando yo iba convencido de que todo había sido nada más para darme una oportunidad de obedecerle, me dio sed, fui al snack y sucedió ese encuentro. Familia, por favor entiéndanme, no le vayan a pedir a Dios que mande a alguien para demostrarle su amor. Ya te lo demostró, su amor no tiene que ser demostrado, ya está. Señor, si me amas, que este muchacho se me declare. Señor, si me amas, que me aumenten el sueldo. No, esa es una oración equivocada. No le pidas a Dios que te demuestre su amor, porque su amor ya lo demostró. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cierto? Entonces, ¿qué te tiene que demostrar Dios su amor? Sin embargo, pongo esto como un ejemplo, porque mira cómo funciona la dinámica de la oración. Cuando la comunión con Dios está en ese nivel, Dios puede hacer que dos personas completamente ajenas una de la otra, yo no sabía de ella, ella no sabía de mí, me dijo que no se había podido congregar, ya tenía varias semanas que no se congregaba porque había tomado ese nuevo empleo y sin embargo Dios permitió que yo estuviera ahí. Oré por ella, la animé, le dije que se fortaleciera, etcétera, etcétera, y ella quedó feliz porque Dios le había demostrado que la amaba. Me dijo, ay pastor, imagínese yo pidiéndole a Dios que me mandara a alguien y me mandó a mi pastor. Qué bendición, cuánto me ama Dios. Bueno, claro que te ama, no te tiene que mandar a nadie ni a tu pastor, pero qué bendición que Juanita vio la mano de Dios en esa situación. Bueno, Dios quiere darnos instrucciones, Dios quiere darnos mandamientos, Dios quiere brindarnos la oportunidad de obedecerle. ¿Para qué? Para crecer en comunión con Él. Déjenme confesarles algo, si no me hubiera dado sed y no hubiera ido al snack, ese encuentro no habría sucedido. ¿Sabes con qué me hubiera quedado yo? Dios me dio una instrucción y la obedecí. Para mí eso es más que suficiente. Que Dios sepa que me puede dar una instrucción y que yo la voy a obedecer. ¿No es ganancia eso? Bueno, ok. Dios habló, Dios dijo, Dios platicó con ellos. Ahora vamos a Génesis 3:8. Me encanta este versículo, Génesis 3:8, porque mira lo que está escrito. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A ver, antes de hablar de que se escondieron, déjenme disfrutar la primera parte de este versículo. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ay, ay, ay. Mi Padre Celestial paseándose en el huerto al aire del día. Déjenme imaginarme eso. No se enojen conmigo porque uso mi imaginación en este momento, pero déjenme imaginarme esa escena. Tú y yo sentiríamos una brisa, un airecito que pasó aquí por el rostro, un airecito
que tal vez despeinó a los que pueden ser despeinados. Un viento que pasa, y era el Padre Celestial paseándose en el huerto. Ay, amados, ¿cómo les explico lo que hay en mi corazón, en mi espíritu cuando yo leo esto? ¿Te das cuenta que a veces el Padre se anda paseando por tu casa? Ay, 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 perdónenme, pero esto me emociona mucho. A veces estoy aquí, en mi oficina, aquí en mi casa, o cuando tenía la oficina en las instalaciones, y me encantaba que de pronto podía percibir un vientecito que soplaba hacia mi cara y pensar que podría ser Dios. Ahora, no me malinterpreten, no estoy siendo arrogante ni jactancioso, estoy simplemente disfrutando lo que leo en las Escrituras. Ay, ¿quién se cree este tipo para que Dios vaya a su oficina? Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y puedo ver que en el principio a mi Padre Celestial le gustaba pasearse en el huerto. Aquí, cerca de casa, hay una vitapista donde me gusta ir a caminar, me gusta ir a trotar. ¿Y cuántas veces voy pensando en esta parte de las Escrituras? Pensar cuando voy caminando y veo las hojas de los árboles que se mueven, pensar que podría ser mi papá que se anda paseando en el huerto al aire del día. Uy, ojalá me entiendas, ojalá me explique. Qué maravilla es pensar que papá se pasea por el huerto al aire del día. Ahora, tengo que interrumpir para avanzar. Perdonen, me conmueve mucho esta imagen mental. Me imagino esto y me conmueve mucho. Ahora, veamos la segunda parte del versículo. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia. Y lo que yo veo aquí es que no fue Dios quien se escondió, fue el ser humano el que se escondió. Sí, no es Dios el que dejó de hablar, fue el hombre el que dejó de hacerlo. No es Dios el que se aleja, somos nosotros. Como dice Marcos Vidal en una de sus canciones, ovejuelas torpes, que nos extraviamos en el camino, que nos afanamos tanto para ganar, para tener, para hacer, para avanzar, y a veces no nos damos cuenta que probablemente ahí en la estación del metro pasó frente a nosotros y no estábamos apercibidos. Que tal vez mientras íbamos manejando se sentó unos instantes en el asiento del copiloto tratando de conversar con nosotros. Ay, familia, no fue Dios quien se escondió, fuimos nosotros quienes lo hicimos. Y bueno, siguiendo con esa línea, el verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Si Dios lo sabe todo, si Dios todo lo conoce, ¿por qué preguntó esto a Adán? A mí me parece que lo preguntó porque quiere que nosotros seamos conscientes de dónde estamos. ¿Dónde estás? A ver, en este momento, ¿dónde estás? Ay, pastor, pues estoy aquí frente a la computadora. Ajá. ¿Y tu mente dónde está? ¿Y tu corazón dónde está? ¿Y tu tesoro dónde está? ¿Y tus intereses dónde están? ¿Dónde estás tú?, preguntó el Señor. Y cuando Adán respondió:
Oí tu voz en el huerto y me escondí. Tuve miedo porque estoy desnudo. Vean lo que pasa en el verso 11. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¡Ay, qué cuadro! Es como Dios diciéndole: ¿has estado escuchando otra voz que no es la mía? ¿Quién aparte de mí te enseña? Uy, qué fuerte, familia. Ojalá que se los pueda expresar de una manera correcta. Los que me acompañan en las mañanas, los que han aprendido este plan de oración que estoy tratando de transmitir, me han escuchado que yo le digo al Espíritu Santo: ayúdame a discernir el timbre de tu voz entre todas las voces que van a llegar a mi vida el día de hoy, entre todos los sonidos que van a llegar a mi mente hoy. Yo pueda discernir, yo pueda distinguir tu dulce voz hablándome, enseñándome y corrigiéndome, que yo pueda estar atento. A veces me subo al coche, me subo al vehículo, me subo a la camioneta. Ahora Dios me permite tener una camioneta. Me subo a la camioneta y prendo el radio o pongo unas alabanzas. ¿Y cuántas veces? Perdone, ya me puse un poquito mormado porque me conmueve mucho esto. ¿Cuántas veces he apagado el radio? ¿Cuántas veces he apagado las alabanzas? Porque hay algo más dulce que las alabanzas. Es la voz del Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces me ha hablado mientras manejo? ¿Cuántas veces me ha dado instrucciones? Voy hacia un lugar y de pronto percibo: ve a esta otra parte. ¿Cuántas veces me ha sucedido, familia? Ahora, por favor, interprétenme bien. No estoy tratando de impresionarles, no estoy tratando de hablar: ¡uy, qué gran hombre! No, es que esto es algo que tú debes vivir también. No es algo que solo alguien debe vivir. Todos nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a morar en nuestros corazones. Lo más natural es que el Espíritu nos hable. Lo más natural es que el Espíritu, como con Adán y con Eva, hable con nosotros, somos sus hijos. Lo más natural es que Él se acerque y quiera decirnos algo. Es lo más natural. Pero si vemos la oración como solo pedir y pedir y pedir, ¿cuándo nos va a poder decir algo Él a nosotros? Mi amada, mi amado, debemos comprender esto. Dios se deleita en hablarnos. ¿Qué puedo ver en todos estos versículos bíblicos? Que Dios ama tener comunión con sus hijos. Familia, me encanta hablar con mis hijos. Me encanta que mis hijos me abran su corazón, aunque incluso me encanta cuando no estamos de acuerdo, cuando su punto de vista es diferente al mío, pero verlos que me tienen confianza, que me hablan, que me abrazan. Es que es lo más natural que un padre disfrute la comunión con sus hijos, ¿no es cierto? Pues Dios no es diferente. Ama tener comunión con sus hijos. Le gusta hablar con nosotros, somos sus hijos. No solo nos escucha, nos habla. Dios es un comunicador excepcional. Dios es alguien que ama enseñarnos. Mira, mi hermana, cuando yo le digo al Señor, mira, mi hermano, cuando yo le digo a Dios en la mañana: háblame, en mi espíritu hay un gozo y una alegría, porque sé que Él ama hablarme. No le estoy rogando que me hable, le estoy diciendo: voy a estar atento para que me hables, porque Él ama hablar con sus hijos. Debemos tener presente esto cada vez que tomamos tiempo para hablar con Él. Dios nos creó para tener conexión permanente con Él, para estar conectados siempre con Él. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Disfrutarías tú de la amistad con alguien que solo habla contigo para pedirte cosas?
pues Dios tampoco. Tú sabes de qué hablo. Suena tu teléfono y ves el nombre y dices, oh no, me va a pedir algo. Y yo no sé si estás de acuerdo conmigo. Si eres bien cristiana, bien cristiano, dices, Dios, voy a tener que negarle, voy a tener que decirle algo. O si no eres tan buen cristiano, no le vas a responder. ¿Por qué? Porque es una persona que solo te busca para pedirte cosas. ¿Disfrutas una amistad así? ¿O le llamarías amistad a una persona que solo te busca para pedirte cosas? No. Bueno, pues Dios tampoco. Dios quiere hablarte. Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios ama hablarte. No es que le tengas que rogar, por favor, Dios, háblame. No, Él ama hablarnos. Pastor, ¿y entonces por qué le pide cada mañana que le hable? Porque le estoy mandando un mensaje. Voy a estar atento a lo que tú me digas. Háblame, enséñame y corrígeme, porque sé que amas hablarme. Cuando oramos, no oramos para pedir cosas. Si nuestra comunión con Dios se limita solo a los tiempos en los que todo se nos complica y no nos queda más que Él como último recurso, no hemos entendido la naturaleza de la oración. Si tú hablas con todo mundo, eres una taravilla, hablas con todo mundo. Y con Dios, ay, no he hablado con Él. Y ya se llega el momento de pagar la renta. Ay, déjame platicar con el Padre. Te pido, Señor, que me proveas para pagar la renta. Tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Haz un milagro, Señor, que me aumenten el sueldo, que me regalen, que me encuentre. ¿De qué se trata eso? No hemos entendido la naturaleza de la oración. No oramos para pedir cosas, oramos para crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del Espíritu Santo. De hecho, déjame decirte que fuimos llamados a eso. Sígueme, por favor, te quiero mostrar estos 3 versículos. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan, no Evangelio según San Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, atención, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está diciendo el autor? Fuimos llamados a tener comunión con el Padre y con el Hijo. Mira, Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A la qué? A la comunión. Fuimos llamados a la comunión con el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Ahora, Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Estos 3 versículos, no sé si lo notas, Primera de Juan 1:3 dice que tenemos comunión con el Padre. Primera de Corintios 1:9 dice que fuimos llamados a la comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Segunda de Corintios 13:14 dice que tenemos comunión con el Espíritu Santo. Fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Esto ya lo he explicado. Déjenme usar un minutito. Cuando la Biblia habla de Dios, se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu en conjunto. Cuando habla del Padre, está hablando de nuestro Dios. Cuando habla del Hijo, está hablando de Jesucristo. Y cuando habla del Espíritu, habla del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos comunión con Dios porque hablamos con el Padre, porque hablamos con el Hijo y porque hablamos con el Espíritu Santo. Es necesario entender esto. Fíjense bien, no fuimos llamados a la oración, fuimos llamados a la comunión. La comunión. Es necesario comprender el término comunión.
La mayoría de ustedes ya lo saben, pero hay algunos que probablemente no. ¿De qué habla comunión? Es la unión de dos términos: común, unión, unión en común, común, unión, comunión. Dice que fuimos llamados a la unión en común con el Padre, a la unión en común con el Hijo, a la unión en común con el Espíritu, a la unión en común con Dios. Fuimos llamados a la comunión, no a pedir cosas, no a presentar nuestro pliego petitorio. Padre, esta mañana tengo estas 50 peticiones que quiero. No oramos para pedir cosas. Oramos para crecer en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Oramos para tener comunión con Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios y fuimos redimidos y reconectados, reconciliados con el Padre para tener comunión con Él. La comunión entre Dios y el hombre se vio interrumpida por el pecado. ¿Qué hizo Cristo en el Calvario? Nos redimió y con su sangre preciosa nos limpió de todo pecado para reconciliarnos con el Padre, y ahora tenemos comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo. De eso se trata la vida de los creyentes, de hablar con Dios, de conocer a Dios. Una pregunta: ¿conoces a tu papá? ¿Cómo lo llegaste a conocer? ¿No fue hablando con él? ¿No fue platicando con él? Claro, la ventaja que tenemos como seres humanos cuando uso el ejemplo de papá e hijo es que aprenden no solo escuchándolo, viéndolo también. Al Padre no lo vemos, pero definitivamente aprendemos escuchándolo. Tengo comunión con él. Común, unión. Y esta es la importancia de la conexión. El Señor Jesucristo nos habló de la importancia de la comunión o de la conexión en Juan capítulo 15, versos 1 al 8. ¿Me acompañas? Juan 15, versos 1 al 8. Dijo el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, lo podará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Estos versículos del 1 al 8, estos 8 versículos de Juan 15 mencionan 7 veces la palabra permanecer. 7 veces. Revísalo. Es decir, son 8 versículos y 7 veces se menciona la palabra permanecer. Quiere decir que en casi cada uno de estos 8 versículos aparece la palabra permanecer. El significado literal de la palabra permanecer en el idioma original es quedarse. Quedarse en un lugar, quedarse en un estado o quedarse en relación con alguien. Ese término es quedarse ahí, quedar en ese lugar,
quedar en esa condición y quedar en esa relación. Es quedarse junto a alguien de manera permanente, constante y perseverante. Repito estas 3 palabras. Es quedarse junto a alguien de manera permanente, constante y perseverante. No soltar a esa persona. Mira qué interesante. Jesús, en esta enseñanza que dio a sus discípulos, Juan capítulo 15, estos 8 versículos, enseña 2 cosas que resaltan en mi mente. La primera, los verdaderos discípulos de Cristo permanecen con Él y son fructíferos, dan fruto. Hay 2 cosas de las que habla el Señor Jesucristo en esta enseñanza: permanecer y dar fruto. Ahora, déjenme ampliar un poquito. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué el adjetivo vid verdadera? Porque lo están escuchando personas judías. Y las personas judías siempre tuvieron la imagen de que Israel como nación era la vid que Dios plantó. Porque en el Antiguo Testamento muchos de los profetas compararon a Israel con una vid. Pero Jesús les dice algo maravilloso, familia. No, muchachos, la vid no es Israel. Yo soy la vid verdadera. La verdadera vid de la que siempre habló mi Padre no era Israel, era yo, Cristo. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre, el labrador, porque Él plantó esta vid en la tierra. El Padre los amó tanto que envió a su Hijo unigénito, lo dio, plantó esa vid verdadera, la plantó en la tierra. ¿Para qué? Para que de la vid surgieran los pámpanos o los sarmientos. ¿Sabes qué son los pámpanos, verdad? ¿Sabes qué son los sarmientos? La mayoría de la gente que forma parte de Trasciende me ha escuchado enseñar sobre esto. ¿Has comprado un racimo de uvas? Sí, ¿verdad? Deliciosas las uvas. Bueno, las comemos y luego ves todas esas ramitas pequeñas enredadas que quedan ahí. Esos son los pámpanos. También se les llama sarmientos. Y nota algo. Dice el Señor: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, pero ustedes, o sea nosotros, son los pámpanos o los sarmientos. Dice: el que permanece, el que se queda conmigo, el que se queda junto a mí en una comunión permanente, el que se queda de una manera permanente, constante y perseverante, ese lleva fruto, más fruto y mucho fruto. También me han escuchado enseñar sobre esto. Estos 8 versículos mencionan fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Cuál es la clave para dar fruto, más fruto y mucho fruto? Permanecer. ¿Qué quiere decir permanecer? Estar en comunión con Él. Si aprendo a permanecer en Él, esta es la importancia de la conexión. No oro para pedir cosas, oro para crecer en el conocimiento de mi Padre Celestial, oro para crecer en el conocimiento de la vida de Cristo en mí, oro para entender el trato del Espíritu conmigo. En la medida que crezco en esas dimensiones, yo me convierto en una persona fructífera, doy fruto, luego más fruto y luego mucho fruto. ¿Y qué dice la parte final? En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Qué está enseñando el Señor? Permanezcan para dar fruto. La clave para ser personas fructíferas, la clave para no ser ociosos, la clave para no perder tiempo de una manera irresponsable es permanecer junto a alguien de manera permanente, constante y perseverante. Esta es la importancia. Somos hijos de Dios. Aquí hay 2 lecciones importantes de la escuela de oración. Primero, necesitamos ser hijos
Y segundo, necesitamos quedarnos en conexión con nuestro Padre Celestial. Con frecuencia la gente me dice, pastor, ¿pero que no todos somos hijos de Dios? ¿No todos los seres humanos somos hijos de Dios? Y la respuesta es no. No, todos los seres humanos somos creación de Dios, pero solo son hijos. De acuerdo a Juan capítulo 1, versos 12 y 13, se los leo. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los hijos? Los que recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, o dicho de otra manera, los que hemos nacido de nuevo. No, no todos han nacido de nuevo, tú lo sabes. Hay familiares tuyos que te piden que ores por ellos porque están enfrentando una necesidad, porque ellos ven la oración como un tiempo para pedir cosas. Entonces, como se sienten indignos de pedirle algo a Dios, te llaman a ti. Ándale, tú que estás más pegado con Dios, ora por mí, pídele a Dios que me sane. Yo no quiero ser hijo de Él, pero que me sane. ¡Wow! Linda cosa. Me acuerdo de un compañero mío hace muchos años en la preparatoria que un día me dijo, Ramiro, dile a Dios que si tal muchacha acepta ser mi novia, yo voy a dejar de fumar. Y yo me reí, yo me quedé viéndolo y dije, ¿qué? O sea, ¿te imaginas a Dios emocionado? ¿En serio? ¿En serio vas a dejar de fumar si esta muchacha te dice que sí? O sea, ¿de qué se trata esto? No, familia, la oración no es para torcerle el brazo a Dios, para pedirle cosas a Dios. No, la oración es el privilegio de los hijos, de los nacidos de nuevo. Somos todos creación de Dios, sí. ¿Somos todos hijos de Dios? No. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos. Quiere decir que no eran. De ser hechos hijos de Dios, engendrados por Dios. Esto ya lo vimos en la primera clase de las lecciones de la escuela de oración el miércoles pasado, ¿sí? Pero déjenme ilustrarlo. A ver amiga, a ver amigo. Si los amiguitos de tus hijos les gusta tanto juntarse con tus hijos, les gusta mucho entrar a tu casa porque disfrutan de lo que tú les brindas cuando están junto a tus hijos y están tan complacidos contigo, disfrutan tanto estar en tu casa que un buen día uno de ellos te dice, mamá, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? A ver, el que ese niño o esa niña te llame mamá, ¿los hace tus hijos? Tú sabes que no. ¿En qué se diferencian esos niños de tus hijos? En que los hijos son engendrados. No tienen, los amigos de tus hijos no tienen tu genética. No son engendrados por ti. Reciben los privilegios de juntarse con tus hijos, pero no son tus hijos. ¿Quiénes son tus hijos? Los que nacieron de ti. En ese sentido, cáptenme por favor, no se vayan a enojar, es una ilustración, pero es una ilustración muy interesante. ¿Por qué? Porque esa ilustración lo que hace es decirnos claramente a nosotros que estamos rodeados de muchos amiguitos que de vez en cuando a nuestro Padre Celestial le dicen papá, pero eso no los hace sus hijos. ¿Cierto? ¿Quiénes son los hijos? Los que son engendrados por el Señor. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, estoy hablando de la importancia de la comunión permanente, de permanecer. ¿Sí? El que en mí permanece lleva fruto, más fruto y mucho fruto. Bueno, pero he aquí, no quiero terminar esta lección y ojalá ustedes me tengan un poquito de paciencia, porque quiero decirles que permanecer conectados a Cristo, de acuerdo a lo que acabo de leer, es clave para por lo menos 4 cosas. Número 1, para crecer
en nuestra comunión con Dios. Sí, si observaste bien, el Señor no dijo, ustedes deben permanecer en mí, solo ustedes, sino dijo, si permanecen en mí y yo en ustedes. Esto es clave. No es solamente el hecho de que nosotros permanezcamos en Él, sino que Él también quiere permanecer con nosotros. Esta es una frase muy importante en el contexto en el que fue dicha. ¿Por qué? Porque Jesús moriría pronto y pensarían, nos dejó. ¿Pero qué les dijo? Me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador. Miren qué maravilloso. Estar conectados con Dios trae un beneficio maravilloso. Crecemos en nuestra comunión con Dios. Lo conocemos mejor. Segundo, conectar con Dios es clave para evitar que se marchite nuestra vida. Sí, desconectarse de Dios corre el riesgo de que se marchite la vida. Mira, ¿lo viste? El Señor dijo, es el verso 6, Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Atención, se secará. Desconectarnos de la comunión con Cristo nos llevará a vivir vidas marchitas, secas, que se queman porque no permanecen en la vida. ¿Te has sentido desconectado? ¿Sientes que Dios no te escucha? ¿Sientes que Dios está muy lejos de ti? ¿Quién crees que se alejó? Imagínate a Adán. Ya te describí esa escena maravillosa. Imagínate que te encontraras con Adán. Es una locura, pero imagínate que te encontraras con Adán y que Adán te dijera, que tú lo vieras triste y le dijeras, ¿qué te pasa, Adán? Y Adán dijera, no, pues es que ya no siento a Dios, siento que se ha alejado de mí. Y tú le preguntaras, oye, Adán, ¿no será porque tú te escondiste? Y él tendría que responder igualito que don Ramón, pues solo que sea por eso. Pues sí, solo que sea por eso. Claro que es por eso. ¿Tú crees que fue Dios el que se alejó? ¿Quién se desconectó? ¿Dios de ti o tú de él? Atención, el que permanece en mí y yo en él. Tú permaneces en mí, yo permanezco en ti, permanecemos en comunión y no te secarás. Pero si te desconectas, te secarás. Y luego dice, los recogen y los echan en el fuego y arden. No te desconectes para que no te seques. 3. Espérenme, no, tengo una nota muy importante antes de avanzar al 3, para evitar que se marchite nuestra vida. Mira, Hebreos 1:3, déjame compartirte esto. Hebreos 1:3 dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y atención, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Cristo. Cristo. Necesitamos permanecer conectados en Él, con Él, porque Él es el que sustenta todas las cosas. Eso nos incluye a ti y a mí. Él es el que sustenta todas las cosas. Ahora, en este sentido, tengo que enseñarte esto. Una lamentable confusión del tiempo presente es confundir las situaciones que enfrentamos en las congregaciones con nuestra comunión con Dios. ¿A qué me refiero? He conocido mucha gente que se ha alejado de Dios porque enfrentó una situación negativa en la congregación a la que asistía. A ver. ¿Por qué te alejaste de Dios? Es que los hermanos, es que el pastor. A ver, aléjate de los hermanos y del pastor, pero de Dios, ¿por qué? ¿Qué te hizo Dios? Para mí es una lamentable confusión de la época presente. Debemos aprender a separar la comunión con Dios de la comunión con los hermanos en la congregación. Sí, una cosa es la comunión entre creyentes
que debe ser sana, obviamente, pero que a veces se complica, obviamente, tú lo sabes, pero no tiene por qué dañar mi comunión con Dios. Yo, después de 38 años de caminar en comunión con Dios, te digo con toda honestidad que Dios lo único que ha hecho es hacerme bien. A mí Dios nunca me ha hecho mal. No puedo decir lo mismo de la gente. No puedo decir lo mismo de tanta gente que un día dijo que daba su vida por mí y me abandonó en la primera oportunidad. Pero eso no es problema. Yo sigo amando a Dios y espero que esas personas sigan amando a Dios. Lo que nosotros enfrentemos, lo que me hayan hecho o lo que yo le haya hecho a alguien, no es razón para desconectarnos de Dios. No te desconectes de Dios, porque desconectarse de Dios es secarse. Y lo único que espera un sarmiento, un pámpano que se seca, es que lo echen al fuego y arda. Ahora, déjame ilustrarlo. Así como usé la ilustración de los niños, déjame usar otra ilustración para aclararte la importancia de no confundir tu comunión con Dios y lo que sucede en la congregación. A ver, si los compañeritos de la escuela de tus hijos molestan a tu hijo porque le hacen bullying, lo bullean y hacen tantas cosas, ¿es correcto que tu hijo te deje de hablar a ti? Que un día tú le digas, oye hijo, ¿por qué no platicas conmigo? Porque me hacen mucho bullying en la escuela. ¿Cómo? ¿Qué culpa tiene tu papá o tu mamá de que te hagan bullying en la escuela? Ok, ¿por qué estoy explicando esto? A ver si ya lo captaste. En la congre me hacen bullying, por eso me alejé de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué te alejaste de Dios? No, es que el pastor es una persona abusiva, el pastor es pesado, el pastor es desagradable, es que los hermanos me pidieron dinero y no me pagaron. Aléjate de esa congregación. Pero por Dios, ¿por qué te vas a alejar de Dios? Sería tan absurdo como que tu hijo dejara de hablarte a ti. Ya no eres mi mamá. ¿Por qué? Porque me hacen bullying en la escuela. A ver, que te hagan bullying en la escuela no tiene nada que ver con que yo sea tu mamá. ¿Cuántas personas he conocido a través de los años que se alejaron de Dios porque sufrieron abusos o maltratos en las congregaciones? Soy un pastor, te lo está diciendo un pastor. Si tú fuiste víctima de abuso, si tú fuiste víctima de manipulación, si tú fuiste víctima de alguien que te pidió dinero prestado y no te pagó, o de alguien que traicionó tu confianza, aléjate de esa congregación. Pero de Dios. ¿De Dios por qué? ¿Me comprendes ahora por qué llamo a esto una lamentable confusión de la época moderna? Porque no hay ninguna razón válida para desconectarnos de Dios. Desconectarnos es secarnos, y secarnos es que nos echen al fuego y arder. Entonces, la comunión, la conexión con Dios, en primer lugar, nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. En segundo lugar, evita que se marchite nuestra vida. En tercer lugar, atención, la conexión con Dios nos ayuda para mantenernos en victoria sobre toda tentación o incitación a pecar. Sí, podemos vivir en victoria sobre el pecado. Santiago capítulo 1, versos 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Atención, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Está diciendo que mientras estemos en este cuerpo, mientras vivamos en un cuerpo humano, ¿sí? Tú y yo somos espíritus viviendo dentro de un cuerpo humano, viviendo una experiencia terrenal, ¿sí? Mientras vivamos en este cuerpo,
podemos enfrentar la tentación, que es una invitación o una incitación a pecar. Pero te aclaro algo: mientras nosotros permanezcamos conectados a la vid verdadera, vamos a vivir en pecado. Perdón, vamos a vivir en victoria, no en pecado. Vamos a vivir en victoria sobre el pecado. El pecado no nos va a dominar. Mira, Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 8:13 dice: porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu, con E mayúscula, hacen morir las obras de la carne, vivirán. La conexión con el Señor es clave para mantenernos en victoria sobre el pecado. Y número 4, permanecer conectados al Señor es clave para que podamos alcanzar el nivel óptimo de madurez espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en sus hijos? Dios anhela ver madurez en cada uno de nosotros. Sí, maduros para permanecer, maduros para no titubear, maduros para entender los intereses del Padre y colaborar con ellos. Mira, Efesios 4, versos 13 y 14, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Atención: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira, esta misma porción bíblica, el verso 13, en la Nueva Traducción Viviente, mira cómo está escrito. Dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La conexión con el Señor es clave, porque cuando nos conectamos con el Señor, crecemos en madurez espiritual. Seamos sabios, permanezcamos conectados con Él, para que así se opere en nosotros esa madurez que nos lleve a avanzar y, como está escrito, a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo. Colosenses 3, versos 9 y 10. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Lo ves? Ahí está la clave. Nosotros necesitamos permanecer conectados en comunión con el Padre. 1, para que lo conozcamos a Él. 2, para evitar que se marchite nuestra vida. 3, para mantenernos en victoria sobre la tentación o el pecado. Y 4, para que podamos alcanzar el nivel óptimo de madurez espiritual, en la madurez que Dios quiere ver en sus hijas y en sus hijos. Por eso, familia, esta es una lección importante de la escuela de la oración. La conexión. Permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí no lo van a lograr. Pero miren qué interesante: quédense junto a mí, que yo me quedaré junto a ustedes, y en esto será glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y demuestren así que son mis discípulos. Amén. Amén. Padre maravilloso, enséñanos y ayúdanos a permanecer conectados a la vid verdadera, a Cristo el Señor. Enséñanos, maravilloso Padre, a permanecer, a quedarnos a tu lado y a disfrutar de que tú te quedes al lado nuestro, mi amado Rey, para
que crezcamos en el conocimiento de tu voluntad. Sí, mi amado Rey, para que podamos evitar que se marchite nuestra vida. Sí, mi amado Rey, para mantenernos en victoria sobre toda tentación y para alcanzar el nivel óptimo de madurez, necesitamos permanecer conectados a ti, que eres la vida verdadera. Te amamos, te glorificamos y nos proponemos, Señor glorioso, crecer en la comunión contigo, en el glorioso, en el poderoso nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Ya están escribiendo ahí en el chat, amén, amén, amén. Y qué importante. ¿Con qué se quedan de esta enseñanza? A ver, amigas, amigos, ¿con qué se quedan? Me encantaría que se quedaran con algunas verdades. La primera, no oramos para pedir cosas, oramos para crecer en el conocimiento de Dios. 2, Dios ama comunicarse con nosotros. Dios es un comunicador excelente. Dios hablaba, Dios habla, Dios sigue hablando. La pregunta no es, ¿sigue hablando Dios? La pregunta es, ¿hay oídos atentos para escuchar lo que el Padre está diciendo? Dios ama comunicarse contigo y conmigo. Y la tercera es que la permanencia, la conexión, la comunión con el Señor Jesucristo es clave para crecer en el conocimiento del Padre. Sí, sí, para que no nos sequemos, para que venzamos toda tentación y para alcanzar el nivel óptimo de madurez. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Entiendes por qué oramos? ¿Comprendes la naturaleza de la oración? ¿Tú creías que orar era pedir? No, no, no. Por eso cuando nos reunimos a orar en las mañanas, sí pedimos, pero es el cuarto paso. ¿Cuáles son los 3 primeros? Dar gracias y alinearnos a la voluntad del Padre. Luego aplicar la Escritura a nuestra vida. Luego interceder por la familia, los familiares y la iglesia de Cristo. Y después pedimos cosas. Pero qué importante es crecer en el conocimiento de Dios como hijos de Él que somos. Amén, familia. Amén y amén. Me encantaría, sé que es un poquito avanzada la hora, pero cómo me encantaría leer con qué se quedan. ¿Con qué se quedan? Lupita Calzada dice, permanezcamos conectados. Bien, Lupita. Lilia Amador dice, permanecer, crecer en el conocimiento de Dios. Él nos habla. Amén, gracias a Dios. Dice Liliana, sí entiendo. Amén, amén y amén. Familia, es cuando se disfruta la comunión con Dios. ¿Me explico? Es cuando disfrutamos la comunión con Dios. Orar deja de ser una carga para convertirse en un deleite. Tal vez me hayan escuchado alguna vez, sobre todo la gente que forma parte de la congregación. Hace muchos años, mi segundo hijo, mi amado Jonathan, se acercó conmigo y me hizo una pregunta. Me dijo, papá, ¿Dios se enoja cuando no hablo con Él? Y yo me sorprendí. Y le dije, a ver, hijo, Dios es como papi. Si tú ves a papi, es como ver a Dios. Si ves a Dios, es como ver a papi. Le dije, ¿papi se enoja cuando no hablas con Él? Abrió sus enormes ojos y me dijo, no. Y le dije, pues Dios tampoco se enoja contigo porque no hablas con Él. Como que descansó. Y entonces se alejó. Dio unos pasos y lo detuve. Jonathan. Y volteó. ¿Sí, papi? Y le dije, ven, mi amor. Lo metí entre mis rodillas y le dije, mi amor, papi no se enoja porque no hablas con él, pero sabes que a papi le encanta que hables con él. Y me regaló una sonrisa
y se abrazó de mi cuello y me dijo, qué chido que eres mi papá. Y yo le dije, hijito, si yo te amo, Dios te ama todavía más. Ama que hables con Él. Mira la lección tan hermosa. Es mi hijo, pero la lección fue para mí. Dios no se enoja porque no hablas con Él, pero verdad que disfruta que hables con Él. Tú no te vas a enojar porque tus hijos no hablan contigo, pero vas a disfrutar cuando hablan contigo. Qué rico es entender la naturaleza de la oración. Es comunión permanente con Él. Es comunión permanente con Dios, dice Jorge Carlos. Ahora nos gobierna la ley del espíritu de vida, que todo el tiempo nos habla declarando lo que es y lo que no es de Cristo. Amén. Qué linda esa expresión, Eunice. Gracias por quedarte con ella. Que Dios se pasee por mi huerto diariamente. Que yo sea sensible al timbre de su voz. Mi primita Analicia dice, Dios con nosotros y nosotros también. Amén. Siempre en comunión con papá. Así es, Juan y Villanueva. Así es. Con Él nada nos falta, dice mi reina, mi Mari. Dice Estercita Loredo, permanecer conectados a Él porque somos sus hijos. Es lo más natural, ¿verdad, Estercita? Amén y amén, dice el pastor Rubén. 3 cosas muy importantes, totalmente de acuerdo. Gracias, pastor, por afirmarlo. Silvia Acosta dice, permanecer y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Orar no es pedir, sino tener comunión con el Padre. Yo digo amén a eso. Yo digo amén a eso. Familia preciosa, es un gozo compartirles lo que en el ámbito de la oración yo he podido aprender. Entiéndanme, por favor. No me considero un erudito, no me considero el sabelotodo, no. Tengo mucho que aprender. Pero como está escrito, lo que hemos oído, lo que hemos visto, más aún lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso es lo que compartimos. Y Dios me ha permitido aprender lecciones en la escuela de oración. Y ahora tengo este privilegio, este honor de podérselos compartir a ustedes, y deseo con todo mi corazón que esto les edifique, que esto les anime, que esto les fortalezca y que podamos ser hijos que disfrutamos hablar con papá. Que independientemente lo que pasa en la congregación, independientemente mi esposa se enojó conmigo, por eso no oré. ¿Cómo? Me van a disculpar, porque de pronto yo encuentro mucha gente que dice, pastor, no oré porque estaba triste. ¿Cómo? ¿No oraste porque estabas triste? ¿Cómo? Pues es cuando debes orar. Dile al Señor que estás triste. ¿Tú crees que Él no sabe que estás triste? Pastor, ayer me hicieron enojar mucho y por eso no me conecté a la oración. ¿Tú crees que Dios no sabe que te enojaste? ¿Tú crees que Dios no sabe que te enojaste desmedidamente? Él sabe todas las cosas. Pero qué bendición es que nadie y ninguna circunstancia nos impida poder disfrutar nuestra comunión con Dios. No te pierdas, no te distraigas. Hay que crecer en madurez. Hay que disfrutar a papá. Cuando yo pienso en la mañana que mi cuerpecito quiere otros 5 minutos, se quiere quedar un ratito, no, vamos a seguir descansando, mi espíritu está alerta y mi espíritu dice, voy a platicar con mi Padre Celestial, voy a disfrutar, hablar con Él, y todo cambia. No estoy orando para pedir cosas, estoy orando para conocerle a Él. ¿Decimos amén, familia? Bueno, gracias por haberme acompañado, gracias por tomar este tiempo para tomar una lección más de la escuela de oración. Próximo miércoles les hablaré de otro tema más acerca de la escuela de oración. Deseo que
Que esto les bendiga y gracias, muchísimas gracias a todas y a todos los que hoy tomaron tiempo para acompañarme. De todo corazón se los agradezco y los invito, los que me están acompañando en la mañana al tiempo con Dios, pues mañana nos volvemos a reunir virtualmente, y los que se conectaron hoy y escucharon esta enseñanza pero no se conectan en la mañana, ojalá hagan una prueba. Disfrutemos un tiempo con Dios juntos mañana a las 7 de la mañana, y mañana mi reina preciosa, mi Mari, comparte a las 6 de la tarde tiempo con Dios, un tiempo de convivencia, de compañerismo, de afirmación, un tiempo para chicas donde los chicos son bienvenidos. Familia preciosa, todo esto lo hacemos para que ustedes sean edificados, para que podamos manifestar el deseo de permanecer en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo les sean añadidas. Buenas noches, gracias, muchísimas gracias por haberme acompañado. Les amamos, les bendecimos. Hasta la próxima. Buenas noches, primita Ana Alicia. Gracias por acompañarnos. Merendando con Mari. Ya lo comenté. Gracias, mi Frank. Gracias, familia preciosa. Estamos en conexión el día de mañana.